Coca-Cola lleva décadas formando parte de nuestras vidas. Está en supermercados, restaurantes, máquinas y prácticamente en cualquier país al que vayamos. Y precisamente por eso, mucha gente piensa que ya no hay demasiado que analizar. Pero cuando miras sus números con calma, aparecen varias cosas que no son tan evidentes o simples a primera vista. Hoy vamos a separar la marca de la inversión y descubrir qué hay realmente detrás de Coca-Cola. Porque conocer una empresa no significa entenderla. Antes de empezar, recuerda que este vídeo es únicamente educativo e informativo, no es una recomendación ni de compra ni de venta y tampoco sustituye el asesoramiento financiero profesional. Las inversiones siempre tienen riesgo y cada persona debe tomar sus propias decisiones en función de su situación de objetivos, económica y su tolerancia al riesgo. Hola insiders, bienvenidos al canal y hoy os traigo una nueva compañía que todos ya conocéis, como es Coca-Cola. Así que vamos a ver sus balances. Antes de entrar en los números tenemos que entender qué estamos comprando realmente. Coca-Cola no es simplemente una empresa que vende refrescos, lo más valioso que tiene son sus marcas y la capacidad de venderlas prácticamente en todo el mundo. Sus productos son fáciles de reconocer, se consumen de forma recurrente y llegan a una cantidad enorme de clientes. Esto hace que el negocio sea bastante defensivo. Aunque la economía pase por momentos complicados, la gente no suele dejar de comprar una bebida por completo, pero entender qué vende la empresa es solamente el primer paso. La siguiente pregunta es más importante: ¿cómo convierte todas estas marcas en dinero? Pues ahora vamos a ver cómo gana dinero con todo esto. Vale, ya sabemos que vende Coca-Cola, pero ahora viene la parte importante: ¿cómo convierte esas marcas en dinero? La idea es bastante sencilla. Coca-Cola controla las marcas, las fórmulas y gran parte de su concentrado. Después, aquí lo tenéis en la diapositiva, ¿qué hace? Primero de todo, lo que hace es la marca y el concentrado. Segundo, las embotelladoras. Tercero, vendría lo que son las distribuciones y el retail. Y por último, al consumidor final, ¿vale? Entonces, aparte de ahí, digamos que el final del producto llega a nosotros. ¿Por qué es importante este sistema? Pues bien, porque Coca-Cola no tiene que hacerlo todo directamente en cada país. Puede apoyarse en una red enorme de embotelladores y distribuir parte y llegar a millones de personas. Eso hace que el negocio sea mucho más fácil de escalar. La empresa puede vender más, llegar a nuevos mercados y seguir aprovechando las mismas marcas. Y además hay algo muy importante: la compra se repite el ciclo una y otra vez. Una persona no compra una Coca-Cola una sola vez en su vida. Puede comprarla muchas veces durante el año. Ese consumo recurrente hace que el modelo sea bastante estable. Pero una cosa es tener un modelo fácil de escalar y otra muy distinta es saber de dónde viene realmente el dinero. Así que ahora vamos a abrir el negocio por regiones y ver qué mercado aporta más ventas. Vale, aquí ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es, ahora que ya entendemos cómo funciona el negocio, vamos a ver de dónde sale realmente el dinero. En 2025, Coca-Cola generó nada más ni nada menos que aquí lo tenéis, bien grande, unos 47.941 millones de dólares. Y aquí hay una idea bastante clara. Norteamérica, como podéis ver aquí, pesa el 40,8% de las ventas totales. Es decir, casi 4 de cada 10 dólares que factura la compañía viene de esta región. Después encontramos Europa, a Oriente Medio y África con un 22,6%. A partir de ahí, el reparto está mucho más equilibrado. Latinoamérica es un 13,2%, inversiones en embotellado es un 12%, Asia-Pacífico es un 11,1% y lo que viene aquí sería la parte corporativa, que apenas es un 0,3%. Lo interesante no es solo que Norteamérica sea el mercado principal. Lo realmente importante es que Coca-Cola no depende de una sola región para sobrevivir. Si una zona se debilita, otras pueden compensar parte del impacto y eso hace que el negocio sea más estable
que el de una empresa concentrada en un único país o mercado. Ahora bien, tener ventas diversificadas está bien, pero eso no nos dice si la empresa está creciendo de verdad. Para eso tenemos que mirar cómo han evolucionado los ingresos con el paso de los años, porque una empresa puede vender en todo el mundo y aún dejar de crecer. Así que ahora vamos a ver si Coca-Cola está vendiendo cada vez más o si el crecimiento empieza a frenarse. En la siguiente diapositiva ya sabemos de dónde vienen las ventas. Ahora toca ver si Coca-Cola realmente está creciendo con el paso del tiempo. En 2016 vemos que la compañía generaba 41.863 millones de dólares en ingresos. Después vemos una caída importante durante varios años hasta llegar en el 2018 que solo generaba 34.300 millones. Aquí no hay que complicarlo demasiado, lo importante es entender que el camino no ha sido una línea recta. En 2019, que lo tenéis aquí, los ingresos volvieron a caer hasta aquí subió y en el 2020 cayó a los 33.014 millones. Y a partir de ahí cambia la historia. Desde el 2021 o 2020, si lo queréis poner un poco más exacto, ha ido en aumento hasta llegar al 2025 con unos 47.941 millones de ventas. Eso nos deja una imagen bastante clara. La empresa ha conseguido recuperar el terreno perdido y superar los niveles anteriores. Ahora bien, crecer en ventas está muy bien, pero todavía falta una pregunta mucho más importante. ¿Ese crecimiento está dejando más beneficio? ¿O Coca-Cola tiene que gastar cada vez más para conseguirlo? Porque vender más no sirve de mucho si cada dólar nuevo deja menos dinero dentro de la empresa. Así que el siguiente paso es mirar los márgenes y comprobar si Coca-Cola está siendo más eficiente o no. Hasta ahora hemos visto que Coca-Cola vende mucho y que además lo hace en muchos mercados, pero ahora viene una pregunta más importante. De todo lo que vende, ¿cuánto dinero le queda realmente? Aquí hay que fijarse en dos líneas. La primera es el margen bruto, que lo tenéis aquí. Dicho fácil, nos dice cuánto dinero queda después de cubrir los costes más directos del producto. Y la segunda es el margen operativo, que ya mete más gastos dentro de la ecuación y nos enseña cuánto gana el negocio con su actividad normal. Lo primero que salta a la vista es que el margen bruto se mantiene muy alto, bastante estable, moviéndose alrededor de del 60% durante todo el periodo. Como podéis ver aquí, el margen ha sido bastante claro. El periodo se ha movido entre el 60%. Eso es una muy buena señal porque nos dice que Coca-Cola sigue teniendo una base de negocio muy fuerte. No parece una empresa que esté perdiendo capacidad para vender con rentabilidad. Pero lo más interesante está en la otra línea. El margen operativo empieza en niveles más bajos, alrededor del 24%, y con el tiempo va mejorando hasta situarse cerca del 31% para el 2025. Y esto es importante y mucho, porque no solo significa que Coca-Cola vende productos con buen margen, también significa que poco a poco está siendo más eficiente a la hora de convertir esas ventas en beneficio operativo. Dicho de forma más simple, la empresa no solo ingresa, sino que además parece quedarse con una parte cada vez mejor del pastel. Ahora bien, que el beneficio operativo mejore está bien, pero todavía falta comprobar una cosa. Ese beneficio contable no siempre acaba convirtiéndose en dinero real dentro de la caja. Y aquí muchas empresas empiezan a flojear, porque una cosa es parecer rentable sobre el papel y otra muy distinta generar caja de verdad. Así que el siguiente paso es ver el flujo de caja libre y comprobar si Coca-Cola transforma esa rentabilidad en efectivo real. Ahora vamos a comprobar una de las cosas más importantes cuando analizamos un dividendo: si la empresa genera suficiente caja para pagarlo. El free cash flow o flujo de caja libre es el dinero que realmente queda después de cubrir las necesidades normales del negocio, es decir, el dinero disponible para pagar dividendos, reducir deuda
o recomprar acciones. Durante varios años el flujo de caja libre estuvo por encima de los dividendos. Como podéis ver, desde el 2016 al 2023 el dividendo siempre ha estado cubierto por la caja. Eso significa que el dividendo siempre ha estado cubierto, pero aquí aparece un cambio importante. En el 2024 y 2025 el dividendo se ha comido la caja. Os lo pongo, digamos, en otro color y veis que esta zona de aquí es, bueno, os lo voy a borrar para que lo veáis bien, ¿vale? Y pasamos ahora esta zona de aquí, ¿vale? Es la zona del 2024-2025. Como veis, la caja nunca ha sido absorbida por el dividendo. Dicho de forma sencilla, la empresa está repartiendo más efectivo del que genera libremente. Eso no significa que el dividendo vaya a recortarse de forma inmediata. La compañía puede utilizar caja acumulada, vender activos o recurrir a deuda durante un tiempo. El problema aparece si esta situación se mantiene porque el dividendo empieza a competir con otras prioridades: invertir en el negocio, reducir deuda o mantener flexibilidad financiera. Para eso, la lectura correcta de este gráfico no es que el dividendo esté condenado, sino que su cobertura se ha debilitado claramente. Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿estamos ante un problema puntual o ante una presión que puede mantenerse? Para responderlo, ahora tenemos que mirar cuánto está pagando la empresa por acción y qué parte de sus beneficios está destinado al dividendo. Después de ver que la cobertura del dividendo se ha debilitado durante los dos últimos años, ahora toca mirar la otra parte de la historia: cuánto ha crecido realmente ese pago por acción. Y aquí la tendencia es muy clara. En 2016, que lo tenéis aquí, pagaba un dividendo del 1,28 dólares por acción. Desde entonces el dividendo ha ido aumentando hasta llegar a los 1,95 dólares por dividendo en el 2025. No hay grandes saltos ni cambios bruscos, lo que vemos es una subida progresiva y bastante constante. Ahora, eso sí, para un inversor que busca ingresos puede resultar atractivo, porque no solo recibe un dividendo, sino que ese dividendo va creciendo con el tiempo. Pero aquí hay que separar dos ideas. Una cosa es que el dividendo por acción suba y otra muy distinta es que la empresa pueda seguir pagando ese crecimiento con comodidad. La diapositiva anterior nos enseñaba que precisamente en 2024 y 2025 el flujo de caja libre quedó por debajo de los dividendos pagados. Así que el mensaje completo no es simplemente el dividendo crece y ya está. El mensaje real es este: Coca-Cola sigue aumentando el dividendo por acción, pero ese crecimiento está poniendo más presión a la caja. Y eso no significa que el dividendo vaya a recortarse mañana. Significa que debemos vigilar si el flujo de caja vuelve a recuperar suficiente fuerza para cubrirlo mejor. Porque un dividendo creciente puede parecer una fortaleza a primera vista, hasta que empieza a exigir demasiado dinero a la caja libre. Ahora que ya hemos visto lo que paga al accionista, toca comprobar si Coca-Cola utiliza bien el resto del capital que tiene disponible. Ahora ya sabemos dos cosas. Primero, que Coca-Cola ha seguido aumentando el dividendo por acción. Segundo, que en los últimos años ese dividendo ha tenido menos apoyo por parte del flujo de caja libre. La siguiente pregunta es bastante lógica: ¿qué parte del beneficio está utilizando la empresa para pagar ese dividendo? Eso es lo que nos muestra el payout ratio. Dicho de otra forma, este porcentaje nos dice cuánto beneficio reparte Coca-Cola entre sus accionistas y cuánto conserva dentro de la empresa. Aquí hay un dato que llama muchísimo la atención. Para el 2017, que lo tenéis aquí, el payout llegó a los 517%, ¿vale? Es algo, digamos, extraordinario. Pero ese año fue claramente excepcional. No representa el comportamiento normal del negocio y no deberíamos usarlo para juzgarlo por toda la tendencia. Si miramos los años posteriores, la imagen cambia bastante. Si miramos desde el 2018 hasta el año 2025, incluso incorporamos el 2016, el payout ratio se mueve por debajo del 100%. Y acaba situándose en torno al 67% en el 2025. Eso significa que Coca-Cola destina aproximadamente
2/3 de su beneficio al dividendo y conserva el resto. Vista de forma aislada no parece un nivel extremo, pero hay un matiz importante. El beneficio contable y el dinero real que entra en caja no siempre se comportan igual. Por eso, esta diapositiva parece más tranquila que la anterior. Según el beneficio, el P/E ratio está por debajo del 100%, pero según el flujo de caja libre, la cobertura se ha ido debilitando. Y esa diferencia es justo la que tenemos que ir vigilando. No diría que el dividendo está en peligro inmediato, pero tampoco diría que todo está completamente resuelto. La señal positiva es que el payout contable está controlado. La señal de precaución es que la caja todavía no acompaña con la misma fuerza, así que el dividendo parece razonable sobre el papel, pero la verdadera prueba sigue estando en el dinero que entra en la caja. Ahora toca mirar si Coca-Cola utiliza bien el capital que nos reparte y si realmente consigue crear valor con él. Ahora vamos a ver si Coca-Cola utiliza bien el dinero que tiene dentro del negocio. El Return on Capital, dicho fácil, nos dice cuánto rendimiento consigue la empresa con el capital que necesita para funcionar. Cuanto más alto sea ese porcentaje, mejor está aprovechando ese dinero. En 2016, que lo tenéis aquí, estaba en torno del 13,3%. A partir de ahí vemos una mejora gradual, no es una subida perfecta, como podéis observar, tiene sus más y sus menos, subió, bajó, ¿vale? No es una línea recta como os he dibujado aquí más o menos, así que hay años de pausa e incluso alguna caída como en el 2020 que os he hecho aquí, ¿vale? Os lo voy a cambiar de color porque creo que no se puede ver muy bien y que el verde no queda tan fino. Ahora ya está. ¿Veis? Ahora 2016 y pues subió y luego bajó, pero es verdad que para el 2020 volvió a subir. Pero la dirección general es bastante clara. La rentabilidad sobre el capital pasa del 13,3% en el 2016, como os he dicho aquí, al 17,7% para el 2025 y durante ese camino llegó incluso a los 18,6% para el 2024. Eso nos dice que con el paso del tiempo Coca-Cola ha sido capaz de sacar más rendimiento de capital que el que ha utilizado. Dicho de otra forma, la empresa parece estar usando mejor sus recursos. Esto es importante porque una compañía no solo tiene que crecer, también tiene que demostrar que el dinero que reinvierte produce resultados. Y aquí la señal es positiva. Eso sí, en 2025 hay una pequeña caída frente al 2024, como podéis observar aquí, ¿vale? Ha habido una caída. No parece un cambio de tendencia por sí solo, pero sí es algo que conviene vigilar para ver si vuelve a mejorar o si el pico de 2024 fue difícil de mantener. Hasta aquí Coca-Cola parece usar bien su capital, pero todavía falta ver cuánto depende de la deuda para sostener todo esto. Así que ahora vamos a mirar la deuda neta y comprobar si el balance acompaña a esta mejora. Vale, hasta aquí Coca-Cola parece bastante eficiente usando su capital, pero ahora tenemos que mirar la otra cara del balance, la deuda. En 2016 la deuda neta estaba alrededor de los 23.300 millones de dólares para el 2016, que lo tenéis aquí. Después fue subiendo durante varios años hasta alcanzar los 32.900 dólares, ¿vale? Os lo pongo aquí. 32.900 millones en 2020 y 2019, diría yo. A partir de ahí, la historia cambia un poco. La deuda ya no sigue creciendo con la misma fuerza. Se mueve en una zona bastante estable, normalmente entre los 30.000 y los 33 millones de dólares. En 2025 la cifra se sitúa en 32.200 millones, ¿vale? 2025 lo tenéis aquí. Esto nos deja dos lecturas. La primera es que Coca-Cola tiene una deuda neta elevada. No estamos hablando de una empresa casi libre de deuda. Pero la segunda es que en los últimos años esa deuda no parece estar descontrolándose. Dicho de forma sencilla, la deuda es alta, pero bastante estable. Eso reduce parte de la preocupación porque no vemos una subida continua año tras año. Ahora sí, no basta con mirar una cifra aislada.
Una deuda alta puede ser manejable si el negocio genera suficiente caja y beneficio para pagar intereses y refinanciarla sin problemas. Y ahí volvemos a conectar con lo que ya vimos. El negocio es rentable, pero la cobertura del dividendo mediante flujo de caja se ha ido debilitando. Por eso la deuda no parece una emergencia inmediata, pero tampoco es un detalle menor a tener en cuenta. Es una parte importante de la historia, sobre todo porque limita el margen de maniobra de la empresa. Coca-Cola parece capaz de convivir con esta deuda, pero la pregunta final es cuánto estamos pagando por todo este negocio que estamos viendo. Así que ahora dejamos atrás la calidad financiera y entramos en la valoración. ¿La acción está barata, cara o en un punto razonable? Pues bien, ya hemos visto que Coca-Cola tiene un negocio fuerte, márgenes sólidos y una buena rentabilidad sobre el capital y una deuda alta, pero bastante estable. Ahora viene la parte que puede cambiar por completo la conclusión del precio, porque una empresa puede ser muy buena y aún así ser una mala inversión si la compramos demasiado cara. Según mi estimación, el valor intrínseco de Coca-Cola estaría alrededor de los 81,17 dólares por acción. Pero el precio actual está en torno de los 88,57 dólares. Eso significa que la acción cotiza por encima de su valor estimado o que yo le he estimado. La diferencia es de aproximadamente un menos 8,35% en contra y en lugar de tener margen de seguridad tenemos un margen negativo del menos 9,11%. Dicho fácil, con estos supuestos estamos pagando más de lo que vale la compañía. Ahora bien, esta estimación depende de varias cosas. Por ejemplo, de cuánto crezca la empresa, de la rentabilidad que le exigimos y de cómo evolucionen los dividendos. Aquí se está usando un crecimiento del 6,70% y una rentabilidad esperada del 9,26% y una rentabilidad exigida del 9,49%. La diferencia entre lo que esperamos ganar y lo que deberíamos exigir es ligeramente negativa. No es una diferencia enorme, ya lo sé, pero sí suficiente para que la operación pierda atractivo, o al menos para mí. Además, la tabla de sensibilidad deja bastante claro que pequeños cambios en los supuestos pueden mover mucho el valor estimado. Aquí tenéis la tabla de sensibilidad y ya veis que dependiendo de lo que le exijamos y de la rentabilidad que le pidamos, pues en el 7% tendríamos que, si le exiges un 7 y un 5, pues la compañía aún tendría un poco de beneficio. Y esto es importante, no debemos interpretar los 81,17 dólares como una cifra exacta, es una referencia. La idea real es que con estos supuestos el precio actual para mí no ofrece margen de seguridad. Por eso el resultado de la estimación es para mí venta, o mejor dicho, no comprar. No porque Coca-Cola sea una mala empresa, sino porque el precio actual no compensa suficiente el riesgo que vamos a asumir. Y esta es una diferencia clave en las inversiones. Una gran empresa no siempre es una gran compra. Y aquí está la sorpresa. El problema de Coca-Cola no parece estar en el negocio, sino en el precio que estamos pagando por ella. Antes de cerrar la tesis, vamos a revisar qué riesgos podrían empeorar esta valoración y qué tendría que pasar para que la oportunidad mejorara. Pues bien, hasta aquí la historia de Coca-Cola tiene muchas cosas buenas. Es un negocio fuerte, con marcas muy conocidas, márgenes sólidos y una rentabilidad bastante buena. Pero en inversión no basta con mirar lo bueno, también hay que preguntarse qué cosas podrían torcer la tesis. Y aquí yo vigilaría 6 puntos. El primero, que es la competencia. Nuevas marcas, bebidas, ¿vale? Segundo, presiones en los precios, inflación en los costes, sensibilidad del consumidor, etc. Tercero, cambio en las referencias, menor consumo de bebidas, de azucaradas y mayor demanda en opciones saludables. La cuarta sería la exposición geográfica, dependencia de mercados emergentes con riesgos económicos, políticos, etc. La quinta sería el endeudamiento elevado que tiene, deuda neta alta, si suben los tipos o baja la caja, pues aumenta el riesgo. Y el último serían los riesgos regulatorios, impuestos a bebidas azucaradas, regulaciones, requisitos de ESG, etc. Bueno, ya vimos que desde el 2024 los dividendos están por encima del flujo de caja libre, así que también hay que tener eso en cuenta, ¿vale?
Pero si juntamos todos estos riesgos, la conclusión no es que Coca-Cola sea una mala empresa, la conclusión es otra, es un buen negocio pero con poco margen para errores, y eso cambia mucho la lectura para el inversor. Así que vamos a ver los catalizadores, que son 3. Después de ver los riesgos, ahora toca mirar la otra cara de la moneda. ¿Qué tendría que pasar para que la tesis de inversión mejorara? Y aquí yo vigilaría 3 cosas muy concretas. La primera es la recuperación del flujo de caja libre. Si recupera y el dividendo no se come la caja, pues digamos que eso sería un buen punto a su favor. Así que si Coca-Cola consigue volver a generar más caja, la cobertura del dividendo mejoraría y una de las principales dudas del análisis perdería fuerza. Dicho fácil, o de otro modo, si entra más dinero real en la caja, el dividendo vuelve a estar más cómodo. El segundo catalizador es que la deuda neta bajara. Ahora mismo la deuda no parece descontrolada, pero sigue siendo un poco alta. Si la empresa consigue reducirla, tendría más margen financiero, menos presión sobre el balance y más flexibilidad para afrontar momentos difíciles o aprovechar oportunidades. No cambiaría el negocio de un día para otro, pero sí mejoraría la calidad de la tesis. Y el tercer catalizador, que es probablemente el más claro para el inversor, un precio más atractivo, que, perdonad, aquí está mal la diapositiva y sería, esto os lo quito, sería un precio más atractivo en precio por, no lo pongo así, por acción. ¿Vale? Pues un precio por acción más atractivo, eso pues también mejoraría la tesis. Si el precio bajara y apareciera un margen de seguridad razonable, la oportunidad mejoraría bastante, incluso aunque el negocio siguiera siendo el mismo. Y esta es una idea muy importante. Para que Coca-Cola resulte más interesante, no hace falta que se convierta en una empresa mucho mejor. En buena parte, basta con que mejore la caja o que mejore el precio de entrada. Eso cambia bastante la lectura final. El problema es que con la caja bajo algo de presión que tiene y una valoración exigente, el margen para equivocarse es muy pequeño. Y justo aquí está la clave final. No necesitamos un negocio distinto, sino mejores condiciones para invertir en él. Así que ahora sí, con los puntos fuertes, los riesgos y los catalizadores ya encima de la mesa, vamos a cerrar la tesis y responder a la pregunta definitiva. Y ahora sí, después de mirar el negocio, las ventas, los márgenes, la caja, el dividendo, la deuda y la valoración, ya podemos cerrar la tesis. La conclusión para mí es bastante clara. Coca-Cola es una gran empresa, tiene marcas muy fuertes y un negocio muy estable, defensivo y márgenes sólidos y una rentabilidad sobre el capital que en general sigue siendo buena. Es decir, por calidad de negocio hay poco que discutir. Pero aquí viene la parte importante. Una gran empresa no siempre es una gran inversión, como os he dicho, y en este caso el problema principal no parece estar en la empresa, sino en el precio. Por un lado, ya vimos que el dividendo sigue creciendo, pero también que su cobertura se ha debilitado porque desde 2024 el flujo de caja libre ya no lo cubre con la misma comodidad de antes. Por otro lado, la deuda neta sigue siendo elevada, aunque digamos que estable. Y además, cuando llevamos todo esto a la valoración, el resultado no deja mucho margen para justificar una entrada hoy. Nuestra estimación sitúa el valor intrínseco por debajo del precio actual. Eso significa que no tenemos margen de seguridad. Dicho fácil, aunque el negocio sea bueno, el precio no compensa lo suficiente los riesgos que hemos visto. Por eso el veredicto final aquí no sería una compra exhaustiva. Tampoco que Coca-Cola sea una mala compañía. Sería más bien una conclusión de prudencia. Hoy Coca-Cola para mí parece más una buena empresa que una buena inversión. Y esa diferencia es la clave. Si en el futuro mejora la caja, se reduce algo de presión financiera o el precio ofrece una entrada más atractiva, la tesis podría cambiar. Y entonces ahí ya sería más atractivo poder entrar. Pero con los datos que tenemos ahora mismo, la relación entre calidad, riesgo y precio no termina a mí de convencer. Así que si tuviera que resumirlo en una sola frase sería esta: buen negocio, sí. Buena compra hoy, digamos que no tanto. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Coca-Cola sigue siendo una oportunidad interesante o piensas que a estos precios ya no merece tanto la pena?
Dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Y hasta aquí el análisis de Coca-Cola. Hoy hemos visto una empresa con un negocio muy difícil de replicar, marcas conocidas en todo el mundo, ventas diversificadas, márgenes sólidos y una rentabilidad sobre el capital bastante buena. También hemos visto la parte menos cómoda. El dividendo sigue creciendo, pero la cobertura mediante flujo de caja se ha debilitado. La deuda neta continúa en niveles altos y según nuestra estimación o mi estimación, el precio actual no ofrece margen de seguridad. Así que la conclusión no es que Coca-Cola sea una mala empresa. La conclusión es que es una buena empresa, pero está algo cara para mí. Y eso, al final, es una de las ideas más importantes dentro de las inversiones. No basta con encontrar compañías de calidad, también importa mucho al precio en la que vamos a entrar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Comprarías Coca-Cola al precio actual? ¿Esperarías una caída? ¿O crees que la calidad del negocio justifica pagar más? Te leo en los comentarios y recuerda, este vídeo tiene una finalidad educativa, no es una recomendación ni de compra ni de venta y hay que revisar siempre los datos por tu cuenta y tomar decisiones que encajen con tu situación económica y tu situación financiera, o mejor dicho, tu situación a largo plazo. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor la empresa, puedes apoyar al vídeo suscribiéndote, dándole like y compartiéndole con aquellas personas que creas que lo merecen. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia Insider. What I said, I gotta get the dinero, the cash and the bread. Do you know what I'm saying?